Muy buenas a todos y bienvenidos una vez más aquí a la cadena de bloques, y hoy vamos a hablar tras una semana de espera, porque como ya sabréis muchos, los que me sigáis por Twitter en @la cadena de bloques, ya sabéis que podéis seguirnos por ahí, @la cadena de bloques, como digo, sin el D. Pues ya sabréis que este pasado miércoles, el pasado miércoles y el pasado domingo, no hubo podcast por varios motivos, pero entre ellos el que me encontraba bastante fatal y estaba bastante liado, con lo cual no me fue posible traer podcast esa semana. Pero bueno, volvemos a la carga y tenemos un podcast. Un podcast sobre un tema que estaba pendiente desde hace tiempo. Era un tema que quería tratar. Creo que lo trataré más en profundidad e intentaré que sea una charla entre varias personas. Ya veré cómo lo hago y a quienes invito. Pero bueno, ya sabéis que siempre suelo invitar a gente interesante, gente que tiene buen currículum, por así decirlo. Con lo cual, el tema de hoy voy a desvelarlo ya, aunque ya lo habréis visto en el título del podcast, del vídeo donde lo escuchéis. Va a ser la osificación de Bitcoin. Y esto, para aquellos que no lleven mucho tiempo metidos en Bitcoin o que no se hayan metido en profundidad en Bitcoin, ahora mismo deben tener una cara bastante extraña, ¿no? Y una cara de decir, pero a ver, ¿qué me está comentando Diego y a qué se refiere con eso de la osificación de Bitcoin? ¿Por qué se refiere a Bitcoin con la palabra osificación, ¿no? Con el osificar Bitcoin. Bueno, pues aunque no lo creáis, la osificación de Bitcoin, ¿no? Esta osificación es una palabra que se usa mucho en Bitcoin, se utiliza con relativa frecuencia para hablar del protocolo. Es decir, de que el protocolo de Bitcoin se osificará, que la osificación es buena, es mala, que Bitcoin no necesita actualizarse, no necesita cambiar, que Bitcoin necesita cambiar, que necesita actualizarse, que hay que osificarlo ahora, que no. En fin, hay como un debate ahí. Y bueno, pues entendiendo que sobre todo los maximalistas de Bitcoin, ¿no? Los bitcoiners, pues somos personas reticentes a aceptar las cosas a ciegas, o personas escépticas, si les queremos llamar así. Digamos que los cambios, tienen que ser bastante premeditados, ¿no? Unos cambios estudiados, unos cambios que nos convenzan, unos cambios que consideremos buenos a nivel de incentivos. Pero bueno, no me quiero adelantar, con lo cual, efectivamente, para todas estas cosas que estoy comentando, hay una buena razón. Y hay una buena razón, como lo fue en su día la guerra de bloques que hubo, ¿no? Pues una combinación de ciertos desarrolladores que querían implementar ciertas cosas, ciertas figuras influyentes que querían forzar, ¿no? La maquinaria para obligar a ciertas personas a adoptar cambios que a lo mejor podían llegar a ser hasta dañinos para la propia red, ¿no? Para Bitcoin me refiero, para el protocolo. A través sobre todo de desinformación, ¿no? De generar debates un poco, llamémoslos ambiguos, mal informados, con gente que a lo mejor no está tan puesta en el tema. Con lo cual, sabiendo que esto es una vía de ataque significativa, ¿no? Llamémosla así, no creo que sea algo fácil, pero bueno, es una vía de ataque posible, con lo cual es natural ver que cada cambio que se haya propuesto en Bitcoin y cada cambio y actualización que se vaya a proponer en un futuro se pueda ver, o mucha gente lo vea, como un mecanismo bastante sutil y bastante disfrazado, que podría usarse para socavar el propio sistema del que está, ¿no? El propio sistema que se está buscando mejorar y actualizar, pues también tiene ahí, ¿no? Una vía por la que introducir un caballo de Troya, ¿no? Si se consiguiese convencer a la gente de que una actualización es positiva y acabase siendo negativa, ¿no? En teoría Bitcoin pues es algo que no está estable, digamos, no está osificado todavía, tiene, digamos, un recorrido que hacer, ¿no? Es un protocolo que se puede actualizar, que puede cambiar básicamente por siempre, ¿no? Podría estar siempre actualizándose, aunque claro, siempre que la gran mayoría, me quiero referir, de los participantes decida que quiere realizar cambios, y que todos
los adopten y los apliquen voluntariamente, ¿no? Ahí está el punto, y ahí es cuando Bitcoin pues, puede incorporar esas actualizaciones, esas mejoras que se van proponiendo. Al final del día, Bitcoin al final es pues, un protocolo, ¿no? Un software que se utiliza para hacer cumplir ciertas condiciones e interactuar con el propio protocolo, con lo cual digamos que se puede hacer cualquier cambio arbitrario al protocolo siempre que las personas estén dispuestas a adoptarlo y hacerlo cumplir. Es decir, yo puedo proponer el cambio que quiera. Esto ya lo vimos en el podcast que hablábamos sobre actualizaciones, sobre el BIP 119, sobre Taproot, etcétera. Pues en todos estos hemos ido hablando de que evidentemente todo el mundo puede proponer cambios. O sea, puedo proponer un cambio, el que sea, pero claro, solo si la red y digamos, los usuarios están dispuestos a aceptarlo y a implementarlo, ¿no? Y a funcionar con ello, pues sería cuando se adopte, ¿no? Si no, no tendría sentido y no se adoptaría. Ahora bien, ¿todas las personas se sumarían a una actualización, sea cual sea? ¿O habría un pequeño porcentaje de gente que no? Bueno, pues si la historia nos ha enseñado algo, y no solo la historia de Bitcoin, que evidentemente también nos ha seguido confirmando esto, la respuesta es que no. Es decir, sin un caso muy convincente, ¿vale? Con un valor agregado muy claro, con una mejora, ¿no? Una actualización que reporte unos beneficios muy muy claros a todo el sistema, digamos que no habría un consenso absoluto, o no tendría por lo menos aspectos negativos o criticables, ¿no? Por parte de alguien. Seguro que a alguien se le ocurrirían aspectos negativos. Con lo cual, lo primero que hay que entender es que todo esto de la osificación no es una cultura, ¿no? No es simplemente gente que quiera ver, ¿no? O digamos un fenómeno cultural dentro de los bitcoiners que digan, oye, Bitcoin debería tener una cultura de la osificación, ¿no? Creo que Bitcoin tendría que ser como más cerrado, más duro, más estable, no actualizarse tanto, ir cerrándose a las actualizaciones. No creo que sea así, ¿vale? No creo que sea así. Y creo que es un tema más de incentivos que de la cultura o del propio ser de los propios bitcoiners. Es decir, toda la discusión sobre la osificación no ha tenido nada que ver, históricamente, con que las personas contribuyesen intencionalmente a una cultura del no cambio, ¿vale? Es decir, no se discute sobre osificación porque haya alguien al que se le haya ocurrido que implementar la osificación es bueno. Sino que, digan, oye, Bitcoin ya está completo, ¿no? Bitcoin ya funciona de lujo, que sí, evidentemente, pero nadie ha dicho, oye, Bitcoin ya está, ya cumple todo lo que debería cumplir y podría cumplir, con lo cual no hay que innovar nada más, ¿no? Imaginemos que alguien hubiese planteado esto, que lo hizo, ¿no? Se planteó seguro antes de, por ejemplo, la invención de Lightning Network, ¿no? Con lo cual, claro, cerrarse a lo que podría surgir tampoco lo considero una opción. Evidentemente no hace falta aquí ponernos a hacer peripecias de contratos inteligentes ni cosas de estas, pero sí que, bueno, se podría ver, ¿no? ¿Qué se puede hacer? ¿Qué no? ¿Qué tiene sentido hacer? ¿Qué no? Estas cosas. Con lo cual, aquí lo que hay que entender es que todo esto se trata de incentivos básicos en torno al crecimiento del sistema. ¿A qué me refiero con esto de incentivos básicos en torno al crecimiento del sistema? Bueno, pues la idea es que cuanto más participantes haya dentro de Bitcoin, es decir, cuanto más gente participe de Bitcoin, más bitcoiners haya, pues más personas va a haber con un, digamos, nivel de comprensión menor, o es más probable que haya más gente con un nivel de comprensión menor de las ventajas y desventajas que puedan tener ciertos cambios potenciales que se le puedan aplicar a Bitcoin. Y dentro de todo esto, cuando alguien ingresa a este espacio, ¿no? Cuando alguien llega a Bitcoin y descubre Bitcoin y empieza a aprender de Bitcoin, pues aprende sobre Bitcoin tal y como es ahora. Es decir, puede estudiar su historia, pero aprende de Bitcoin con las funcionalidades y las actualizaciones y todo lo que Bitcoin tiene ahora, ¿no? Es decir, no vas a poder aprender de Bitcoin sin Lightning Network, por ejemplo, o no vas a poder aprender de Bitcoin sin Segwit, ¿no? O no sé, este tipo de cosas. O sea, vas a poder estudiar que sí, bueno, en algún momento no lo había, pero lo hay y ya está ahí puesto. Con lo cual, digamos que no hay un marcha atrás, no hay una máquina del tiempo, y analizar
un montón de ventajas y desventajas de cómo podrían ser las cosas después de ciertas actualizaciones lleva tiempo, requiere, digamos, de una comprensión más allá de haber estudiado lo que es Bitcoin y cómo ha ido variando Bitcoin a lo largo de la historia, de su breve historia. Pero bueno, ya me entendéis. Aunque, esos ejemplos históricos de personas que han tratado de impulsar cambios, digamos, muy forzados e incluso que luego se ha visto que podrían haber sido muy perjudiciales para el sistema, la tendencia natural en un entorno de crecimiento es que los cambios, digamos, son inevitables. Es decir, es imposible ahora mismo parar Bitcoin y que no cambie más, es decir, que se quede osificado completamente. ¿Por qué? Bueno, no porque alguien diga que el cambio es malo o que básicamente no deberíamos hacerlo, sino porque el incentivo natural, si algo está funcionando correctamente, para mantener o hacer crecer su valor o la riqueza, digamos, dentro de este ecosistema, no es meterse a pararlo, sino incentivarlo a crecer, ¿no? O esto creo yo, por lo menos. Con lo cual, todas las personas que no se sumen al cambio, hasta que estén seguras de que el cambio en discusión es un beneficio, digamos, neto positivo para el valor de Bitcoin, pues no es... O sea, esto no es, digamos, cultura dentro de Bitcoin, de los bitcoiners, o no es simplemente maximalismo de Bitcoin. Es decir, son incentivos económicos puros. Es decir, si tú crees que va a haber unas actualizaciones que le van a otorgar a Bitcoin las capacidades para hacer X cosas y que esas X cosas van a hacer que Bitcoin crezca en valor neto, ¿vale? Estoy hablando justo ahora estoy hablando solo de precio, aunque antes hemos hablado de otras cosas, ya me entendéis, no es solo precio, pero ahora mismo me voy a fijar solo en el precio. Pues eso es un incentivo puramente económico para conseguir o estar incentivado a proponer cambios y a participar de posibles cambios, ¿no? De cambios potenciales que pudiera haber. Eventualmente, claro que sí, Bitcoin yo creo que sí que llegará a osificarse, porque si no, yo creo que, la posibilidad de que siga habiendo cambios de manera regular hasta el infinito, ¿no? O con una... o sin ser muy, 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 muy puntuales y muy, muy estudiados. Es decir, si eso no es así y no se osifica y sigue habiendo como actualizaciones bastante seguidas, tal... creo que significaría que sí que es verdad que el sistema ha acabado de alguna manera siendo influenciado por, no sé si por desarrolladores, por personas influyentes, controlado por un grupo de personas que son capaces, no controlado a nivel de control, porque no tendrían control real de Bitcoin, es decir, ellos no tienen una palanca o un botón para hacer los cambios en Bitcoin, pero tienen la capacidad de impulsar todos esos cambios sin demasiado escepticismo, sin demasiada vacilación de la gente, ¿no? Por parte de la base de usuarios más amplia que tenga Bitcoin en algún X momento, ¿no? Estamos hablando a lo mejor de alguien que es capaz de convencer a la mayoría de Bitcoiners de que una actualización es buena, y por lo cual, si tienes la capacidad de influenciar a la mayoría, tienes la capacidad de que luego esa mayoría a la que tú puedes convencer puedan realizar los cambios. ¿Esto es complicado? Sí. ¿Es un escenario peligroso? También. Y por eso digo que para evitar todo esto, creo que Bitcoin se osificará eventualmente con el paso del tiempo, es decir, naturalmente llegará a un estado bastante osificado. No del todo a lo mejor, es decir, siempre cabrá la posibilidad de pequeñas variaciones, pero sí que creo que no será como han sido los primeros 5 o 10 años de la historia de Bitcoin, ¿no? Al principio había que realizar muchos más cambios de los que se realizan hoy en día, y más sabiendo que son un punto de ataque, ¿no? Es decir, que pueden dar lugar a problemas, ya sea intencionadamente o no intencionadamente, pero es una vía en la que podemos introducir sin querer problemáticas en Bitcoin. En ese momento, si terminamos descubriendo que Bitcoin está osificado tal y como está, la próxima vez que intentemos una bifurcación suave, ¿no? un soft fork, pues entonces no escalará. Es decir, no tendrá siquiera una pequeña fracción del planeta si todos intentan usarlo de manera de forma de autocustodia, digamos. Es decir,
digamos que si Bitcoin se anquilosa, ¿no? Si conseguimos que Bitcoin se quede anquilosado, pues todo el sueño de este dinero que se pueda custodiar, ¿no? De estar libres del riesgo frente a terceros, etcétera, pues para mucha gente estaría muerto. Es decir, para mucha gente, si ve que no hay una progresión, no que no haya progresión, sino que no haya capacidad de progresión en el momento en el que estamos ahora mismo, insisto, podría ser contraproducente. Ahora bien, los cambios que sí que se deben ir implementando, ¿no? Porque ahora mismo hablamos de que sí, se pueden ir introduciendo y de hecho viene bien que se introduzcan algunos, deben abordarse pues con precaución, con... a lo mejor pecando de conservadores, ¿por qué no? Pero esto debe, a su vez, pues equilibrarse con esta dinámica de osificación que poco a poco se va aproximando. Es decir, Bitcoin tiene muchas diferencias, especialmente en lo que respecta a la escalabilidad, diferencias respecto a otras muchas cosas, me refiero. Las podríamos llamar incluso deficiencias, que deben poder abordarse, digamos, tanto como sea posible, pero siempre de manera segura. Es decir, si tú cerrases Bitcoin sin tener en cuenta cómo va a ser Bitcoin 10 años después de dejarlo cerrado, ¿no? A cal y canto y ya no poder modificar nada, si luego es necesaria una modificación y no la has realizado previamente o no has previsto que eso podría ocurrir, puede haber un problema. Con lo cual, dentro de que, evidentemente, creo que el camino de la osificación es algo que eventualmente acabará ocurriendo, sea algo mejor o peor, o más o menos positivo, eso ya que lo entréis a valorar cada uno. No sé si a mí se me está notando lo que opino respecto al tema, pero vamos, ya me entendéis que básicamente la idea principal y lo más importante es que mientras que ese punto llega, ese punto de osificación de Bitcoin llega, todo lo que se vaya implementando sea con cuidado, es decir, sea con precaución, como he dicho, pecando casi de conservadores, ¿por qué no? Siendo bastante cautelosos, ¿no? Es decir, hay que hilar fino cuando se trata de cambios propuestos al protocolo, pero al mismo tiempo vamos a tener que abordar distintas deficiencias o posibles mejoras a la red de Bitcoin, ya que la única otra alternativa es aceptar que es como es, cerrar la puerta a un protocolo de Bitcoin que realmente pues pueda ofrecer una capacidad de lo que hace, ¿no? De tener un dinero, digamos, propio de autocustodia para cada uno, no depender de terceros, etcétera. Y digamos que, pues un día dejará de cambiar, un día Bitcoin dejará de modificarse y en ese momento habrá un tope, ¿no? Habremos establecido las normas y los topes en cuanto a las capacidades de interactuar con el sistema y Bitcoin, y ahí, al menos de forma nativa y soberana, quiero decir, y ahí es cuando podría haber problemas si lo hemos hecho mal. Por eso no debemos apresurarnos a establecer ese tope, esos listones, de manera prematura. Pero efectivamente yo creo que si Bitcoin tiene éxito y sigue un camino como el de hasta ahora, pues eventualmente, como ya he dicho muchas veces, se acabará osificando, pero no todavía. Dicho esto, y siendo un tema tan abierto, tan dado a debate, me gustaría que vosotros por Twitter, ya sabéis, en @lacadenabloques, sin el de, me podáis decir qué opináis sobre esto en la publicación que haré anunciando que ya tenéis publicado el podcast, ¿vale? Hoy miércoles 25 de mayo. Básicamente que me comentéis por ahí, punto 1, si habéis aprendido algo, qué opináis sobre la osificación, si habéis escuchado hablar sobre la osificación y todo esto. Como digo siempre, que os haya resultado interesante, que hayáis aprendido algo y nos vemos próximamente en un nuevo pod de la cadena de bloques.